Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Hemos venido estudiando acerca del sistema antidios. ¿Cómo se llama el sistema antidios? El mundo. Y Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire que la Biblia dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el mundo? Es el sistema antidios. Un sistema creado por las tinieblas para capturar a la gente, para enceguecer a la gente, para llenar a la gente de rebeldía, de incredulidad, llenar a la gente de depresión, llenar a la gente de amargura, llenar a la gente de tinieblas, pero el propósito final de este sistema es lograr que las almas se pierdan. Ese es el propósito, lograr que las almas se pierdan. En Primera de Juan, no, ahí donde estamos, pero ahora el capítulo 5, el 28, el versículo 19, dice lo siguiente, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién controla el mundo entero? Satanás. ¿Quién controla las naciones? Satanás. ¿Quién controla la medicina en el mundo? Satanás. ¿Quién controla la política? Satanás. ¿Quién controla la religión? Satanás. ¿Quién controla la economía? Satanás. Satanás controla el sistema del mundo. Ahora, para que usted no se escandalice, recuerde que nosotros no somos gente religiosa. Nosotros no practicamos una religión como tal. Nosotros tenemos un estilo de vida. Recuérdelo que hay una gran diferencia, ¿no? Las religiones fueron creadas por los hombres. La relación fue creada por Dios. Entonces, hay un sistema religioso que realmente no está manejado por Dios, donde se cometen cosas que no deberían ocurrir en un sistema que aparentemente es bueno. La economía del mundo está bajo el control del maligno. Por eso vemos tanta desigualdad, tanta pobreza, tantas injusticias. Por eso vemos cómo hay gente que tiene tanto y hay gente que no tiene nada. Vemos que los poderes en el mundo son gobernados por el maligno. Entonces, el mundo te ofrece pasión por la carne, los deseos sexuales, pasión por los ojos, lo que quieres conseguir, lo que te agrada, y el orgullo o la vanidad de las riquezas y el poder. Ese es el mundo. ¿Quién lo controla? Satanás. Entonces, uno de los trabajos que hace Satanás, ya lo hemos visto, pero permítame recordárselo, está en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Muy fácil de recordar este pasaje. Segunda de Corintios 4, 4. ¿Qué dice la Biblia? En los cuales el Dios con D minúscula o menor, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vamos a partir desde allí. Entendemos que hay un sistema, entendemos que hay una corriente, entendemos quién lo gobierna, quién lo maneja, quién es el que tiene la autoridad que se le ha permitido tener, y entendemos que uno de los trabajos de este Dios con D minúscula, con D pequeña, es Satanás. Uno de los trabajos es cegar el entendimiento. Dicho esto, le quiero comentar que muchas personas viven en una completa oscuridad, en una completa ceguera, y ellos no saben hacia dónde van. No lo saben. No saben que con lo que están haciendo están destruyendo su vida, están destruyendo su eternidad, y seguramente si no alcanzan a salir de ese sistema, no alcanzan a arrepentirse, no alcanzan a pasar de las tinieblas a la luz, se van a perder para siempre. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia. Efesios capítulo 4, versículo 17, acompáñenme.
Efesios capítulo 4, versículo 17. Hay un título y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta los títulos. Recuerde que ya vimos quién controla el sistema antidios, quién es el que lo gobierna, cómo lo gobierna, cegando el entendimiento, sembrando rebeldía en los rebeldes, en los desobedientes. Y Efesios capítulo 4 me habla de la otra opción. Si yo estoy en el mundo, yo tengo otra opción que le quiero presentar hoy. Si usted siente que usted pertenece a ese sistema, si usted siente que usted está todavía con la vanagloria de la vida, con los placeres de los ojos, los placeres de la inmoralidad sexual, si todavía usted siente que el mundo, el tema del capitalismo, el tema de dinero, el tema de orgullo, el tema de poder te tiene atrapado, te voy a mostrar una opción mejor, ¿correcto? Efesios capítulo 4, versículo 17. Tiene un título. Siempre recuerda que la Biblia tiene títulos para poder entender el contexto, lo que vamos a leer y poder tener una idea más clara. La nueva vida en Cristo. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentil es persona no judía. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, ya no anden como los otros que no son judíos, ya no caminen así. Y dice que andan en la vanidad de su mente. Vamos a estudiarlo. La vanidad de la mente. Qué curioso que Pablo les hable a ellos de la vanidad de la mente. ¿Qué ocurre aquí? Hay muchas personas que creen que ellos tienen la verdad absoluta. Hay muchas personas que creen que lo que ellos piensan es lo correcto, que sus ideas son las correctas. Ahora, la forma de darme cuenta si mis pensamientos son los correctos o no es muy fácil. Los paso por este filtro. ¿Cuál es el filtro que yo les paso? La palabra del Señor. Todo lo que yo pase por la palabra de Dios, que salga al otro lado aprobado, es correcto. Todo lo que en la palabra de Dios no esté aprobado, entonces no es correcto. Pero encontramos gente que en su mentalidad hacen cosas en la vanidad de la mente y dicen, yo creo que es así y me importa lo que yo crea. Ok, está bien. Pero recuerda que un día, creas o no, un día vas a darle cuenta al Creador de tus actos. Versículo 18. Aquí Pablo dice lo mismo que está en 2 Corintios 4:4, que Satanás cegó el entendimiento. Entonces, ¿qué dice aquí? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Qué tremendo es esto. Pablo está diciendo que la gente del sistema antidios, ¿cómo tienen el entendimiento? En tinieblas, entenebrecido. El entendimiento, no pueden entender. No pueden entender por qué lo que están haciendo los va a llevar a perderse. ¿Por qué? Porque tienen oscuridad en su entendimiento. Y luego dice, como tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y luego dice, por la dureza de su corazón. Vamos despacio. ¿Qué tiene la persona que está en el sistema antidios? Tiene vanidad de la mente. Entonces, filósofos que se han jactado de ideas, filósofos que han permeado el pensamiento de mucha gente, filósofos errados, y la Biblia dice maestros ciegos, guías de ciegos, filósofos que en la vanidad de su mente sacaron ideologías, sacaron ideas erróneas y las sembraron en muchos corazones. Pero también dice que tienen el entendimiento entenebrecido y también dice que por la ignorancia que en ellos hay. ¿La ignorancia de qué? De la vida de Dios. Ignoran. Y también dice por la dureza del corazón. Entonces, cuando yo comienzo a orar por un familiar que no conoce a Dios, que si no conoce a Dios se va a perder, yo tengo que comenzar a orar de esta manera. Señor, derriba la vanidad de su mente. Señor, en el entendimiento entenebrecido trae luz en su entendimiento. En la ignorancia trae conocimiento. Y en la dureza del corazón cambia el corazón duro por un corazón sensible. Eso es una oración con sabiduría.
Porque comienzo a atacar los aspectos que la Biblia me revela que tiene una persona que está en el mundo. ¿Qué tiene? Es vanidosa en su mente. ¿Qué tiene? Un entendimiento entenebrecido. ¿Qué tiene? Ignorancia de la vida de Dios. Y tiene aparte de eso un corazón endurecido. Entonces, si yo comienzo a atacar eso, seguramente voy a ver un resultado favorable. Y luego dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos despacio. Dice que el resultado de ser vanidosos de mente, tener el entendimiento en oscuridad entenebrecido, ser ignorantes de la vida de Dios y el corazón endurecido, los lleva a ellos a pecar de esta manera. Perdieron la sensibilidad. Escúcheme esto. Cuando el corazón tiene unos procesos. Cuando el corazón comienza a enfriarse, no le estoy hablando del corazón que bombea la sangre, sino en lo que la Biblia se refiere como corazón. Recuerde que la palabra corazón está ligada al alma, a la mente, a la voluntad, al intelecto. Cuando una persona comienza a enfriar su corazón, una señal inequívoca de que se está enfriando es cuando ya peca y no se siente mal. Mientras una persona peque, y no estoy diciendo con esto que lo haga, pero por alguna razón si alguien lo hace, pero todavía se siente mal, se siente redarguido, se siente triste, se siente que hizo algo mal, es una buena señal. Lo preocupante es cuando una persona comienza a pecar y ya, dice la Biblia, pierde la sensibilidad. ¿Qué es perder la sensibilidad? Que ya no le duele. De hecho, una de las cosas, cuando una persona sufre una quemadura en su piel, la piel tiene varias capas y las capas más externas son las que nos producen sensibilidad. Una de las cosas que sufren las personas con quemaduras es que la piel pierde ¿qué? Sensibilidad. Entonces esa persona, ahí le puedes hacer algo, no siente, no hay sensibilidad. Y entonces la Biblia dice, todo ese proceso de estar en las tinieblas, de estar entenebrecidos, de estar ignorantes, de estar con un corazón duro, les hace perder ¿qué? La sensibilidad. Entonces antes iban y pecaban y se sentían mal, ya ahora no. Ya ahora no. Ya ahora no les duele. Ya ahora no les importa. Ya ahora no les hace sentir mal. Ya ahora no les produce ninguna sensación de culpa. Perdieron la sensibilidad. Estamos viviendo una temporada en nuestro país muy triste en cuanto a la inseguridad. Y en Bogotá la cantidad de robos que se registran al día son alarmantes. Muchos de esos robos, por un celular, la persona termina herida o en algunos casos muerta. Qué triste cuando alguien le quita la vida a otro por un celular. Yo le quiero decir que no hay dinero que pueda reemplazar una vida. No lo hay. Por eso, ante una situación, Dios guarde, ante una situación de peligro, es preferible perder millones a no perder la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Una persona va y le quita la vida a otro por un celular. Esa persona al otro día seguirá su vida y seguirá haciendo cosas porque ha perdido ¿qué? La sensibilidad. Escúcheme, ya no se siente como se sentía al principio. Ha ido en un proceso de oscurecer su vida, entenebrecerse, luego endurecerse y ahora pierde la sensibilidad. Pero en este caso, la Biblia me dice, perdieron toda sensibilidad. Toda sensibilidad. No, ya ahora son indolentes. En el sistema del mundo hay ¿qué? Indolencia. ¿Cuántos países con hambre? ¿Cuántos países con falta de recursos? ¿Cuántos países sin agua? ¿Cuántos países con gente sin comida? Y los que están en el poder
del mundo gobernado por el diablo no tienen sensibilidad. No la tienen. Si tuvieran sensibilidad dirían, voy a sacar una parte de mis recursos y voy a destinar a construir viviendas, a construir escuelas, a generar empleo, a ayudar con hospitales, etc. Pero no hay que sensibilidad. Y aquí dice, se entregaron a la laxivia. Recuerde que cuando el mundo dice que es el mundo, los placeres de la carne, los placeres sexuales, los placeres de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que más el mundo ofrece son estas tres cosas. Y aquí dice, como perdieron la sensibilidad, ahora se entregaron a la laxivia. ¿Qué es laxivia? La palabra laxivia es el deseo incontrolado por los placeres sexuales. ¿Qué es laxivia? El deseo incontrolado por los placeres sexuales. ¿Qué ofrece el sistema? Eso. Antiguamente, el tema de la desnudez era un tema privado. Era un tema reservado para las parejas. Era un tema íntimo. Pero con el pasar del tiempo, el mundo ha ido cogiendo más fuerza y el tema de toda la inmoralidad sexual cada vez está más a los ojos de todos nosotros, puesto con mayor facilidad, puesto de la forma más fácil para atraer y para capturar en ese sistema. Antes, una persona que tenía un tema de pornografía en la antigüedad tenía que ir a un lugar específico donde vendieran un material pornográfico específico y luego regresar a su casa a ver el material. Hoy por hoy no. Hoy por hoy a través de un celular, a través de una tablet, un computador, un televisor, está entrando directamente el deseo incontrolado por los placeres de la carne. Ahora, ¿qué hace Satanás? Estimula sexualmente a los niños. Los comienza a estimular. Escenas eróticas, escenas de parejas, escenas de besos, escenas de cuerpos. Comienza a estimularlos porque Satanás sabe que haciendo esto los está dañando, los está perjudicando. El mundo comienza a ofrecer eso. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice que perdieron la sensibilidad y dice, y se entregaron. ¿Sabe? Con tristeza lo voy a decir. Hay cristianos sumergidos en la laxivia. Cristianos. No estoy hablando de mundanos. Se entiende que el mundano es propenso a esto. Estoy hablando de gente cristiana que se entregaron. ¿Qué es entregarse? Se rindieron. Hubo una rendición. Y cuando se rindieron, entonces hubo un gobierno. Lo que te domina, te gobierna. Y hay cristianos hoy por hoy que oran, hoy por hoy que levantan sus brazos, hoy por hoy que van a la iglesia, que cantan, que predican y están rendidos a la laxivia. No pueden, no se sueltan. No han entendido que es una trampa que el mundo ofrece para capturar, para pervertir, para dañar, para sembrar imágenes incorrectas, difíciles de olvidar, para sembrar una mala imagen de lo que Dios hizo. Porque la pornografía es el sexo desdibujado por el diablo. Entonces, el mundo atrapa a la gente. Y Pablo está diciendo esto. Son altivos en su mente, son vanidosos, también tienen el corazón entenebrecido, también son ignorantes hacia la vida de Dios y tienen el corazón también duro, pero ahora Pablo está diciendo, y se entregaron. ¿Por qué? Porque su entendimiento está ciego. Y dice, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Avidez. Recuerdo que de niño me leía un cuento que se llamaba La historia de un día en la granja. Y la palabra avidez se me quedó de cómo comen las gallinas. Las gallinas comen con avidez. Rápidamente. Comen y comen cuando les tiran el grano, con avidez. Entonces dice que esta gente
¿Cómo practican el pecado? Con desesperación, con desesperación, con desesperación. ¿Están qué? Controlados. Ahora, ¿qué dice la palabra en el versículo 20? Que ellos, dice, con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. ¿Qué te ofrece el mundo? Cualquier impureza que se te ocurra, aquí está. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no aprendimos eso de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces Pablo está diciendo, esos son los del mundo, pero nosotros no. Esos son los que están afuera, que están en tinieblas, que están entenebrecidos, que su entendimiento está en oscuridad, pero nosotros no. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Si nosotros hicimos eso, si nosotros estábamos en la oscuridad, si nosotros practicábamos las obras infructuosas de la carne, ya no más. Y para que eso no ocurra más, hay que despojarme del viejo hombre. ¿Cómo se despoja del viejo hombre? Entonces dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que hacer un proceso de renovación de la mente. Debo cambiar mi manera de pensar. Debo sacar de mi mente conceptos, imágenes, palabras, situaciones, recuerdos de mi viejo hombre. Ya no tengo yo que vivir como vivía antes. Yo no estoy ya en las tinieblas, ahora estoy en la luz. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Voy a volverle a decir algo acerca de la santidad. La santidad tiene mucho que ver con inteligencia. De hecho, en la Biblia, el que peca es considerado como necio, el necio es un tonto. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aleja. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que la necedad trae desgracia, trae castigo. La necedad, la estupidez trae castigo. Entonces, cuando uno es inteligente, uno analiza y se da cuenta que la santidad te conviene. ¿Por qué? Porque la santidad te guarda de que te ocurran cosas negativas. Ahora, el Señor está diciendo aquí, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y la santidad de la verdad. Entendimiento claro, sean santos. ¿Quiénes tienen que ser santos? Los hijos de Dios. Versículo 25. Por lo cual, la palabra recomienda esto. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué dice la Biblia? No hables mentira. Entonces vamos a ver el contraste. En el mundo se habla verdad o mentira. En el mundo dominado por el padre de mentiras, se habla mentira. La gente en el mundo miente por deporte. Es habitual mentir. En el mundo la gente miente porque va a llegar tarde a algún lugar, se inventan algo. Mienten para no ir al trabajo. Mienten para justificarse. Mienten para quedar bien. Mienten para aparentar. Mienten para mostrar que son felices. En el mundo, allá en las tinieblas, el lenguaje que se utiliza allá es la mentira. Pero Pablo está diciendo aquí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Es mejor hablar qué? La verdad. Ahora, si yo soy luz y no estoy en tinieblas, ¿debo hablar qué? Verdad. Escúcheme. Cristianos que pecan tan tontamente. Este domingo les voy a hablar acerca de los derechos legales que uno le da al diablo y cómo hay un trono de gracia donde Satanás nos acusa bajo derechos legales que uno mismo le da. Y cómo deshacer eso. Eso el domingo lo vamos a predicar si Dios lo permite. Y hay cristianos tan necios que se la pasan todo el día diciendo mentiras. Pero mentiras sin necesidad. Mentiras.
¿Hiciste tal cosa? No, no lo hice. Y sí lo hizo. ¿Has vuelto? No, no he vuelto. Y todo el día se la pasan mintiendo. Escúcheme, esto no pertenece a alguien que ha nacido de nuevo. Esto pertenece al viejo hombre. Entonces, ¿qué tanto hay del viejo hombre en mí? Pues voy a analizarlo según esto. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, otro lineamiento que me pone la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Yo me puedo enojar por algo? Sí. ¿Yo puedo sentir ira? Sí, pero la ira es peligrosa. Me pone un límite. Airaos, pero no pequéis. Entonces, si uno sabe que es propenso a enojarse con facilidad, evite las confrontaciones, evite los momentos de peligro, evite ver películas de violencia, evite hablar con gente violenta, evite eso. Airaos, pero no pequéis. En la luz no se nos es permitido pecar por ira. No se nos es permitido. Recuerde que Dios fue severo con Moisés con un tema de ira. Moisés, cuando vivió en Egipto, se metió en una riña, mató a un egipcio por ira. Luego se fue al desierto, volvió, Dios lo pone a libertar el pueblo, luego por allá le sacan la piedra cuando venía con los mandamientos, hace triturar el becerro de oro, le da de tragar oro a toda esa gente, oro molido, y muere un poco de gente. Era iracundo, pero lo último que hizo por ira fue golpear la roca cuando tenía que hablarla, y Dios lo sube al monte Nebo, le dice, mira la tierra, no vas a entrar. La ira puede salirnos caro. ¿En el mundo hay ira? Sí, claro. Por eso en el mundo la gente mata por nada. En el mundo están como ciegos. No tienen el entendimiento en luz, está entenebrecido. Su corazón está endurecido. Perdieron la sensibilidad. Pero en Dios nosotros no tenemos por qué manejar la ira. No la tenemos que manejar. Y la Biblia recomienda, airaos pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay un plazo para arreglar las cosas antes que oscurezca. Yo no puedo pasar enojado al siguiente día y 2, 3 días enojado. No, los asuntos tengo que arreglarlos. El plazo que me pone Dios es hasta que oscurezca. No puedo pasar bravo. Hasta el otro día o 5 días bravos, una semana bravo. No, el que está en luz. Ahora, el que está en la oscuridad, pues se enoja. El que está en la oscuridad le deja de hablar. El que está en la oscuridad lo bloquea de Facebook, lo saca, lo elimina de Facebook. Espero que solo de Facebook. Pero el que está en luz no vive airado, no vive con rabia. Y después dice esto, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Es darle permiso, es darle autorización, es darle derechos legales, es abrirle las puertas. No le des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya tiene a esta gente allá metida. ¿Qué va a querer el diablo? ¿Dañarlos a ellos? No, ellos ya están dañados. ¿Condenarlos a ellos? Ellos ya están condenados. Hacerlos perder, si no se arrepienten, ya están perdidos. El diablo tiene ganas de saborear cristianos. Entonces, no le des lugar al diablo. Recuerde este principio. Ni Dios ni el diablo pueden entrar por la fuerza a un ser humano. Nunca. Apocalipsis 3:20 dice, hablando del Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si abre la puerta. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El diablo está ahí a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Entonces, no le des lugar al diablo. Escúchame. Si vives en el reino de la luz, no le des lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Yo no concibo la idea de que un cristiano frecuente un bar, una discoteca, un lugar de perdición, un lugar de oscuridad. Hermano, eso es darle lugar al diablo. Yo no concibo la idea de un cristiano en negocios turbios. Cristiano que se tuerce es el primero que cogen. No le des lugar al diablo. Lugar con tus palabras.
Una persona que comenzó a decir el año pasado, estoy aburrido, llegó la pandemia y comenzó a decir, estoy aburrido con mi vida, no, la vida no vale nada, no quiero seguir viviendo, y comenzó a decirle eso a su mujer, no quiero seguir viviendo, y comenzó a decirle a sus hijos, me quiero morir. Le dio COVID y casi se nos muere. Y cuando esa persona estaba así, un día yo pude hablar con esa persona y le dije, usted tiene que cancelar el derecho legal que le dio el diablo con sus palabras. Palabras que se convierten luego en decretos, en órdenes, que la misma persona le dio al diablo. Y después dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en el mundo robamos, hay muchas formas de robar. Muchas. En el mundo robabas, en el mundo estafabas, en el mundo timabas, en el mundo enredabas, en el mundo marcabas la tarjeta de entrada a la empresa y te ibas más temprano. La Biblia dice, si estás en la luz no puede haber ladrones. No puede haber. El que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos. Y me gusta lo que dice aquí, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Al que robaba, ahora tu tarea es, ¿tú robaste? Entonces ahora vas a comenzar a ayudar al que no tiene. Eso como se llama restitución. Cuando el Señor llega donde Zaqueo era recaudador de impuestos, y Zaqueo, al ver la presencia de Dios, se cae en los velos y dice que él va a devolver la mitad de sus bienes, y si alguien ha defraudado o ha robado, lo va a devolver cuadruplicado, o sea, va a restituir. Al ladrón Dios le manda a ayudar al que padece necesidad. ¿Por qué? Porque en otra ocasión él robó, él quitó e hizo daño. Ahora, en compensación, va a ayudar a otros. Luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra, ¿qué? Corrompida, corrupta, sucia, vulgar, de doble ánimo, de doble sentido. Ay, mira el cristiano en chistes verdes. Ninguna palabra. Mire, ¿sabe dónde yo conocí a los hermanos de la iglesia? En los partidos de fútbol. En medio del acaloramiento del partido de fútbol, yo soy supremamente malo para jugar fútbol, pero yo iba para compartir con ellos, y en medio del partido de fútbol al hermanito Juliano se le salía la palabrísima de grueso calibre. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese, si usted está ya en la luz, hay que quitar esto: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En el mundo hay esto, amargura, claro. ¿Cómo está la gente del mundo? Amargada. En el mundo hay enojo, hay ira, hay gritería, hay maledicencia, maldicen, y hay malicia. En Cristo no. Ay, la hermanita que dice, ay, ¿cómo le parece, pastor, que como yo soy bien maliciosa? No, usted no es maliciosa. No, en Cristo no hay malicia. En Cristo no hay maledicencia. En Cristo no hay enojo. En Cristo no hay amargura. En Cristo no hay ira. En Cristo no hay rencor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hay en este reino? Perdón. ¿Qué hay en este reino? Benignos. ¿Qué hay en este reino? Misericordia. ¿En la oscuridad encontrarás misericordia? No. Ay, pastor, es que en la empresa me tratan tan mal. Claro, hay oscuridad. Ay, pastor, es que en esa cuadra nadie me quiere. Hay oscuridad. No esperes encontrar ni benignidad, ni piedad, ni misericordia en la oscuridad. Se supone que es en la luz donde tiene que ocurrir esto.
capítulo 5, versículo 1. Primero acabamos de leer la nueva vida en Cristo. Ahora permítame leerle el siguiente título. Dice, andad como hijos de luz. Ok. ¿Cómo se llaman los que están con el sistema antidios? Hijos de las tinieblas. ¿Cómo se llaman los que están con Cristo? Hijos de la luz. ¿Cómo se llama usted? Hijo de la luz. Los hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Entonces ahora Pablo dice, voy a decirles cómo deben andar ustedes. Ya les dije el comportamiento que tienen que renunciar, etc. Pero voy a agregar algo más. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién me tengo que parecer yo? ¿Al diablo? ¿Es mentiroso? No, a Dios. De hecho, le cuento esto. Si yo miento, no me parezco a Dios, porque la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Si yo miento, no me parezco a Dios. ¿Me parezco a quién? Al diablo. Mi hijo es el reflejo de lo que yo le doy. Él es el reflejo. A mí, cuando alguien conoce al niño, y el niño en lo bueno y en lo no tan bueno, es el reflejo de lo que él aprende de mí y de su mamá. Sencillo. Ay, que es que la gente se carga a veces con los niños. Ay, que ese niño tan cansón, que ese niño es esto, que ese niño... El niño no tiene la culpa. El verdadero cuestionamiento es, ¿quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus padres? Los niños van a expresar lo que ven en ¿dónde? En su casa. Hay una historia de un niño, verídica, que en el colegio un niño de 6 años, 5 o 6 años, quería tocarle a las niñas sus partes. Entonces la profesora observa este comportamiento, habla con las directivas del colegio, llaman a los padres, le dicen, mire, no sé qué pasa en casa, pero el niño tiene un despertar sexual prematuro, ¿no? Precoz. ¿Qué ocurre en casa? Seguramente él ha visto algo. ¿Qué pasa? No, es que tanto la mamá como yo en casa andamos desnudos delante del niño. ¿El niño tiene la culpa? No. Entonces, yo como hijo, ¿me parezco a quién? Al Padre según donde esté. Cuando estaba en el mundo, las obras del mundo hacía y me parecía a Satanás. Pero en la luz me tengo que parecer ¿a quién? A Dios. Y Dios no miente. Vuelvo a decírselo. Diga la verdad. Diga la verdad. Pregúntele a los médicos. Está comprobado por los médicos y estadísticamente hablando que la gran mayoría de la gente que llega a una consulta miente. ¿Ha tenido síntomas? No ha tenido síntomas. ¿Sufre de algo? No sufre nada. ¿Es alérgico a algo? No. Miente. ¿En el mundo se miente? Sí, claro. ¿En la luz se miente? En absoluto. Ahora, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora vuelvo a enfatizar en cosas. Pero fornicación, dice Pablo, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué dice la Biblia? En este reino, fornicación, inmundicia o avaricia, amor por el dinero, ni aun se nombre, ni siquiera debería existir el pensamiento en nosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas. ¿Qué no debería haber en nosotros? Palabras ¿qué? Deshonestas. Mañana le pago. Mañana no contesto el teléfono. Palabras ¿qué? Deshonestas. Calumniar a los demás. Inventar chismes. Dañarle la honra a los demás. Palabras deshonestas. En cuanto me lo deja, yo le tiro una plata bajo cuerda. Deshonestidad. Después dice, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes acciones de gracias. ¿Y por qué todo esto que yo le estoy comentando?
Porque aquí dice el versículo 5, porque sabéis esto. O sea, Pablo da por hecho que la iglesia de Éfeso conoce este principio. Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Le voy a repetir el 5. Porque sabéis esto, que ningún ¿qué? Fornicario. Ay, no, es que nos amamos, pastor. Pues si se aman, cásense. Fornicación es fornicación. Así usted lleve 20 años, 30 años, 50 años. Hermano, si se ama, cásese. Ningún fornicario o inmundo que practica cosas inmundas o avaro, personas que tienen con qué y no ayudan a los demás. Y luego dice esto curioso, que es idolatría. ¿Usted sabía que la fornicación, la inmundicia y la avaricia se convierten en ídolos? Se lo voy a explicar. La fornicación viene una palabra que se llama fornix. Y esta palabra fornix es una palabra antigua que tiene mucho que ver con las prostitutas en Roma. Cuando una persona cae en fornicación, en realidad ha levantado un altar a un demonio que nosotros lo denominamos como fornix, el demonio que mueve la inmoralidad sin estar casados. Y esa persona cree que fornicando no está haciendo nada malo. ¿En el mundo esto es lógico? Si yo me paro en una universidad mundana a decir, muchachos, absténganse del pecado sexual porque se van a condenar, me recibirán a zapatazos, seguramente. ¿En el mundo fornicar es malo? No. En el mundo la fornicación es algo normal y habitual. Pero aquí está diciendo la Biblia, ustedes saben que ningún fornicario, ninguno, y cuando dice ninguno es, no hay excusa, ningún fornicario o inmundo, el que practica la inmundicia, o el que es avaro, que tiene idolatría por el dinero, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que están en el sistema antidios. ¿Qué provoca la ira de Dios? Estas cosas. ¿Qué cosas? Palabras deshonestas, necedades, truhanerías, fornicación, inmundicia, avaricia. Esto provoca, según lo que yo acabo de leer y entender, la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Es claro. Hay unos lineamientos. Para el mundo, no para nosotros. Pero aunque el mundo peca ignorantemente, también recibe la ira de Dios, aunque tengan su ignorancia. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué está esperando Dios de mí? De mi comportamiento. ¿Que yo esté esclavo a algo? ¿Que yo esté atado a algo? ¿Que yo tenga una doble moral? ¿Que yo maldiga? ¿Que yo mienta? ¿Que yo robe? ¿Que yo sea iracundo, violento? ¿Que viva en amargura, en enojo? ¿Que sea maldiciente? ¿Que sea fornicario, practique la inmundicia? ¿Que sea avaro? ¿Ese es el comportamiento de alguien en la luz? ¿No? Y aquí está diciendo, esto fueron algunos de ustedes. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Yo fui tinieblas. Yo era un mal ejemplo a seguir. Yo fui tinieblas. Ayudaba a las tinieblas. Fortalecía las tinieblas con mis actos. Reclutaba gente para las tinieblas. Fui tinieblas. Ahora soy ¿qué?
luz. Y si soy luz, debo andar como un hijo de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y termino diciéndole esto, versículo 11. Y no participéis, ¿qué dice la Biblia? En las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué dice la Biblia? No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. El cristiano no tiene que estar metido en cosas de tinieblas. Hay que ver cuando se hacía la feria de Cali en diciembre, la cantidad de cristianos, entre comillas, que cedían ante la feria, se tomaban unas vacaciones espirituales, se iban de feria, tomaban, ir a bailar, ir a hacer. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo quiero decirle, si usted vive en la luz, se nota. Si no se nota, todavía no te has despojado completamente del viejo hombre que está viciado a las tinieblas. ¿Qué es que está viciado? Está adicto a algo todavía. Ahora, ¿cómo se logra esa transición? Si usted está en las tinieblas y lo quiere hacer, renovando su mente por medio del poder del Espíritu Santo. De las tinieblas a la luz hay un paso: entregarse a Cristo, que resplandezca la luz de Cristo, que Él me transforme, nacer de nuevo. Ahora, esto no es posible en mi fuerza, pero sí es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú le pides al Espíritu Santo, saldrás de ese sistema. Escúcheme, en el mundo hay dolor, hay aflicción, hay soledad, hay depresión. La gente del mundo tiene escapes a su realidad, escapismo, escapa con drogas, escapa con rumba, escapa con licor, escapa siendo un personaje que no soy. Hoy por hoy ya están dando leyes donde el tema, por ejemplo, en un documento, sexo masculino o femenino, eso va a desaparecer. En el mundo se establecerán leyes donde si yo digo, yo no soy ni hombre, ni mujer, ni gato, ni perro, yo soy un ser andrógeno, extraño, me tienen que aceptar. En el mundo hay oscuridad. Ellos están como ciegos. ¿Cómo están ellos? Entenebrecidos. ¿Perdieron qué? La sensibilidad. La perdieron. ¿Perdieron qué? Su conocimiento, hay ignorancia. Pero si comenzamos a orar por ese hijo que está en las tinieblas, por esa hija que está en las tinieblas, por ese hermano, por ese primo, por ese amigo, seguramente la luz de Cristo va a resplandecer. Acompáñenme a orar en esta hora. Mañana estaremos hablando de las vendas mágicas, cómo se utiliza la brujería en el mundo para traer veladuras, para traer velos, para traer ceguera, para que la gente no se dé cuenta de su propia destrucción. Amado Padre Celestial, yo te agradezco, Señor, y no nos podemos jactar de estar en la luz, porque esto no es por nosotros, es por ti. Hoy oro por aquel que está en tinieblas. Esa persona que está en tinieblas tiene el entendimiento entenebrecido. Así que para el entendimiento entenebrecido, que venga tu luz. Las tinieblas, dice la Biblia, no pueden prevalecer ante la luz. Así que trae tu luz sobre su entendimiento. La Biblia también dice que tienen vanidad en su mente, son vanidosos. Borra de su mente toda vanidad, todo concepto, toda imagen equivocada que los hace creer cosas que no son. También dice la palabra que ellos tienen su corazón endurecido. Señor, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a ti. También dice tu palabra que son ignorantes de la vida de Dios. Quita la ignorancia
a través del conocimiento. Y también dice tu palabra que ellos han perdido la sensibilidad. Padre, que vuelvan a ser sensibles. Espíritu Santo, redarguye de justicia, de pecado y de juicio a cada familiar de mi casa. Yo he creído que en mi casa ninguno de ellos morirá sin Cristo. Ninguno de ellos morirá sin Dios. Yo lo he creído. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.